Buenas noches, Emita. Empezamos. Empezamos con el tema ahí. Estábamos en una parte que fue acerca de cómo los bebés responden a los estímulos externos, que bueno, que finalmente también son internos y vemos que funcionan de ambas formas. Que hablamos de la música, ¿cierto? Hablamos de la música, de cómo los bebés son mal o bien estimulados por la música. Por ahí les comentaba que el científico japonés que descubrió cómo afecta el poder de la palabra sobre el agua, las moléculas del agua, que tiene un principio bíblico. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo probó multitud de veces. Cuando Moisés abrió el mar, que le habló al mar, Dios más bien lo hizo a través de Moisés, cuando salió agua de una roca, cuando se transformó el agua en vino, cuando Jesús caminó sobre las aguas. O sea, hay toda una serie de evidencias bíblicas de la autoridad que se tiene sobre lo que es el agua, ¿sí? No sé si habíamos comentado ya eso, pero si no, bueno, ahora se los comento. La música también tiene un efecto muy parecido dentro de lo que estuvimos comentando en la ocasión anterior, de cómo los bebés se puede inclusive detectar un patrón de conducta intrauterina cuando son estimulados por la música, de cómo responden, su respiración del bebé, tanto cuando todavía no nace, aunque ya se ha nacido. Cuando no nace, tiene los pulmoncitos llenos de líquido, pero están colapsados y están rodeados de líquido amniótico. Cuando los bebés nacen e inspiran por primera vez el aire, los pulmoncitos se inflan y sacan el líquido amniótico que está atrapado allí en los pulmoncitos colapsados y expulsan el líquido que está en la tráquea y todas esas partes. Por eso es que el pediatra en las partos o las cesáreas aspira el líquido de los bebés. Es importante que se haga eso, muy, muy importante hacerlo, para que no se vaya el líquido a los pulmoncitos ya abiertos, ya funcionando, y se pueden asfixiar. Entonces es vital que eso se haga. Y que vemos que todo el componente de mayor parte del organismo del bebé es de agua. Un 90% del cuerpo del bebé es de líquido, de agua. Por eso es que, y la música tiene un efecto muy impresionante también, que lo probó este científico con la música que ponía, con las palabras que se les decían, y aún con los pensamientos de las personas. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver, y eso el Señor Jesús lo dijo en una ocasión que confronta a unos fariseos, a Simón el fariseo que había sanado de lepra, o los fariseos cuando se quedaban ahí, que lo veían mal con el pensamiento eran agresivos. Él dice, y él conociendo el pensamiento de sus corazones, ¿sí? Cómo él sabía lo que estaban pensando, y no era adivinación. De hecho, el profeta, en la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, el Señor le hace ver lo que la persona tenga en el pensamiento, en sus pensamientos en ese momento. Es una función normal en el ámbito espiritual. El diablo lo ha querido copiar con la telepatía, la adivinación de pensamientos y eso, lo ha querido copiar, pero no, y el Señor mostró eso muchas veces. Bueno, les hablé de las neuronas espejo, me parece que sí, ¿sí? De cómo los monitos hacen lo mismo en un continente y en otro, las mismas cosas. ¿Y quién les enseñó? Porque las neuronas espejo, que tienen un solo origen con nuestros antepasados y que puso en todos los mamíferos el Señor, les imparte la manera de una conexión que hoy el Espíritu Santo usa
cómo lo usa cuando el Espíritu Santo que está en la mamá y tiene sus propios neuronas espejo, la mamá, y el bebé tiene también, en el caso de que sea lleno del Espíritu Santo, como fue no, no, Juan el Bautista, Juan, y su mamá Elizabeth también tenía sus propias neuronas espejo, se interconectan entre la madre y el bebé teniendo dos estructuras semejantes, que son las neuronas espejo, pero que las interconecta ambas porque el mismo está en los dos, que es el Espíritu Santo. Es el Internet celestial, y perdón por el ejemplo, pero de alguna manera práctica se los puedo decir así. Este Internet celestial se efectúa cuando el Espíritu Santo pone palabras o un sentir, visiones o lo que sea en alguien, y que otro también puede estar recibiendo el mismo mensaje, la misma visión, las mismas palabras. Por eso él hizo estas estructuras cerebrales semejantes que vienen desde un mismo origen, desde Adán y Eva, y se ha ido dando generación tras generación tras generación. El plan de Dios era que él usara lo que él creó para que lograr una intercomunicación instantánea y masiva con su criatura, el hombre. Hombre, me refiero, hombre y mujer. Cuando se corta la comunión con él, no le quita esas estructuras cerebrales al hombre, quedan nada más las conductuales, pero no las espirituales, porque en todas las bases del cerebro, en todas las áreas, existen estas neuronas. Y cuando llegue el momento, como hoy, en el que debe de haber una comunicación, quitando y haciendo a un lado la tecnología que el hombre ha creado, la tecnología celestial, por así llamarla, la tecnología espiritual, es que hoy se haga a la manera de Dios, y nosotros, como cuerpo de Cristo, siendo la cabeza Cristo y Él teniendo su cerebro espiritual, se pueda conectar con el Padre, se conecta el Hijo, se conecta con el Espíritu Santo y nos conecta a todos al mismo tiempo. Por eso es que el cuerpo de Cristo hoy no estamos preocupados en absoluto lo que el mundo hoy pelea y habla acerca del Internet, y que sin Internet nos morimos, y bueno, para hacer compras en el supermercado a lo mejor, pero para el espiritual tenemos un recurso insuperable que ninguna tecnología humana puede superar, que Dios maneja y tiene todo el control. Ahora, pero tenemos nuestra parte. Tenemos nuestra parte, que es la que hace el Señor juntamente nosotros con Él. Por eso era importante que el Señor Jesús orara en Juan 17 y Él hiciera esa declaración, porque así como tú, Padre, y yo somos uno, así que ellos sean uno con nosotros. Y ese uno unifica todo y unifica las funciones cerebrales también, que Cristo la tiene hoy, porque Cristo está físicamente presente frente al Padre, en su trono celestial, a la diestra del Padre. Él está allí. O sea, Jesús no perdió su cuerpo, lo tiene. De hecho, conserva las marcas de la cruz, y en el pecho que le atravesaron el corazón, y las huellas del látigo en la espalda, en todo. Él sigue conservando su cuerpo y sigue conservando todas esas mismas estructuras. ¿Por qué motivo fue que el Señor Jesús deba de compartir o deba de tener su cuerpo tal como lo tuvo, pero ya glorificado, allá en el trono celestial? ¿Por qué no regresó a ser el verbo no encarnado, como era en un principio? Para mantener la conexión con nosotros en cuerpo, alma y espíritu.
¿sí? Por eso tiene cuerpo él, para que, y él es la cabeza. Si no fuera así, hoy estaríamos descabezados. No tendríamos conexión en el ámbito material en que nos movemos y está nuestro cuerpo, no tendríamos conexión con un ámbito espiritual. ¿Cuál es el puente? Por eso es el sumo pontífice, que significa, eso lo copió ya saben quién, pero y lo implementó Constantino. ¿Mm? Pero eso ya se manejaba o lo entendemos no con ese término, pero sí cuando Jesús dijo, porque nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, por medio de mí. La única manera de estar presentes en el Padre es a través de Cristo. Hoy aquí nosotros su cuerpo y Él que es la cabeza y cerebralmente está allá, Él es pontífice o puente, porque eso significa pontífice, pontificus. Y Él es la conexión que estableció el Señor para tener esta comunicación con Él. ¿Cómo nos entrenamos desde el vientre de la madre cuando nuestra mamá empieza a establecer estas conexiones? Es decir, cuando la mamá ora por su bebé en el vientre, la mamá está llena del Espíritu Santo, intercede y pide porque su bebito sea lleno del Espíritu Santo, porque tiene autoridad mamá sobre eso, ¿sí? Como hoy en las congregaciones se ora para recibir el bautismo del Espíritu Santo por un ministro. Hoy una mamá puede orar por su bebé en el vientre. ¿Por qué? Porque la mamá también tiene la misma facultad y autoridad espiritual gobernante para que eso se dé. Y cuando el bebito es lleno del Espíritu Santo, se empieza a establecer esa conexión entre el cerebro de mamá, el cerebro del bebé, las emociones de mamá, las emociones para el bebé, y lo espiritual de la mamá y el espiritual en el bebé, pero ahí unidos por el Espíritu Santo, que está y debe estar y ya está en los dos. La conexión perfecta, perfecta la conexión. ¿Qué va a lograr eso? Que el bebé empiece hay algo que en el cerebro humano se llama plasticidad, ¿sí? Y los bebés tienen esa plasticidad muy marcada, muy acentuada. Y el mismo nombre lo dice. El cerebrito del bebé se va moldeando como si fuera una masita, una plastilina, se va moldeando de acuerdo a los estímulos que reciba. Entonces la plasticidad del bebé va generando toda la conformación que la mamá le proporcione, aunque no de manera consciente, o sea, que el bebé esté consciente y porque sus áreas todavía están en plena madurez y todavía no se pueden expresar, pero sí la parte espiritual, que es la más importante, porque no tiene nada que ver lo espiritual con lo material. Lo espiritual es espiritual, pero la conexión se hace acá con nosotros a través de lo físico. Por eso dice en Apocalipsis que si confesares el nombre de Jesús, mi nombre, con todo, con tu espíritu, alma y cuerpo, serás salvo. ¿Por qué lo dice ahí en la escritura, en el Nuevo Testamento? Porque ahí ponemos en acción las tres áreas. Quienes no tenemos todavía la experiencia del nacer de nuevo, que es muy triste que lo hagamos cuando ya estamos en edad adulta, porque bueno, ya tenemos experiencia en el pecado y haber estado muertos, y eso no era el propósito de Dios. Pero cuando es uno un bebito, la cosa es muy diferente, la cosa es diferente, y así, y se los puedo asegurar, como hemos visto testimonios de bebés que ya se los he mencionado, que hasta hoy los conocemos. Que ya son adultos, varios son misioneros, hombres y matrimonios exitosos, eh, y no en lo material, también Dios les prospera, claro que sí, sino en el ámbito espiritual, en lo ministerial, del matrimonio y la familia y ya todo lo demás, lo que se venga, ¿no? Entonces, de ahí la gran importancia. Bueno, en la página 35 dice, el afecto prenatal es Don, importante. Sí, don, adelante.
Brenda, continúe. Didi. Quiero contarle algo. Bueno, con todo este tema, para mí es nuevo este tema de la gestación y el embarazo y todo esto. Es Eh, nuevo y para le- todos, porque no existe. Bueno, y yo soy, sí. sí, Ajá. y le compartía a una señora mayor de edad, estábamos hablando por teléfono, le compartía un poquito sobre todo lo que usted nos ha estado enseñando. Y Ujú, resulta que ella me estaba diciendo, me contó que su hija mayor es muy celosa, pero muy ujú, celosa con su esposo. Ella es casada, la hija. Y me dice ella, es celosa, es posesiva, bueno, en fin. Y ujú. hablando de esta cosa, ella me dice, Brenda, pero cuando yo estaba embarazada de ella, yo era muy celosa con mi esposo. Entonces Ya. me comenzó a decir, a contar, y claro, le venía como a memoria Ujú, de escenas que ella le hacía a su esposo. Ya ella es una mujer creyente, ya ella sí, se convirtió al Señor. Pero bien. sí hablando, me decía, como comenzaba como a conectar, porque muchas de las actitudes que ella ve en su hija, ella dice, yo las tuve cuando yo estaba embarazada. Claro, Cuando yo claro. estaba embarazada, yo, claro, y ahora, claro, yo enseguida conecté y pude compartirle parte de lo que usted nos ha estado enseñando. La Sí, verdad. sí, sí. Y por eso es importante, miren, todas las emociones tienen en la parte material, biológica, química, son hormonas, neurotransmisores, ¿sí? Que se forman, toman la forma del sentimiento, la hormona que se segrega, ¿no? Esa es la forma que toma esa glándula. Es, por ejemplo, el estrés, ¿no? Que acabamos de pasar. Creo que Pati le estaba contando hace rato de nuestro nieto, que nos dio un susto tremendo, ¿no? Hasta se le dilataron las pupilas y no tenía pulso. Y bueno, y todo pálido. Pensaron que ahí en la casa de mi hija, pensaron que había muerto ahí, porque me habló mi hija y me dijo, tiene un infarto, Yoki. Y sí, tenía las pupilas dilatadas, no respondía. Y ya después empezó a moverse un poco y bueno, ya. Pero todo lo que generamos nosotros, cortisol, bueno, después de, primero adrenalina, el susto, después cortisol, que es el estrés posterior a la primera impresión. Si hubiera habido alguien embarazado, ese cortisol también se va a los bebés. Y ellos no saben por qué, o sea, no entienden, conscientemente no entienden, pero el efecto de eso. Les había yo dicho de un ejemplo que se hizo un estudio con mamás sanas, embarazadas, que trabajaban y mamás sanas en su embarazo, que no trabajaban. Y todas tuvieron diferencia de peso sus bebés. Las que trabajaban tuvieron bebés con bajo peso. Y las mamás que no trabajaban tuvieron bebés con peso normal sanos, bebés y mamás sanas. Entonces, los investigadores dijeron, ¿por qué motivo? Si todos los parámetros que fueron midiendo, un estudio muy serio, muy bien documentado, ¿por qué sucede esto? Pero era por el estrés del trabajo de las mamás. Uh-huh. ¿Y qué generó eso en los bebés? Muchos de esos bebés que después se ha seguido investigando, ¿qué generan los bebés? Ansiedad, inseguridad. Uh-huh. O sea, toda una serie de cuestiones que eso va estructurando, aparte del temperamento, va estructurando la forma de comportarse de los bebés cuando vayan creciendo. Entonces, todo eso es muy, muy importante que se considere cuando estamos orientando o dando consejería a mamás que están sujetas a mucho estrés. Hay que administrarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la única persona que puede restaurar esa circunstancia en los bebés antes de que nazcan es el Espíritu Santo. Bueno, obviamente también en la mamá y el Señor Jesucristo, con imposición de manos y todo, bueno, toda una administración que eso lo vamos a ver después. No me olvido de eso, lo vamos a ver. Bueno, dice acá, la respuesta del bebé por nacer a la música depende del estado despierto o dormido. Creo que eso lo habíamos visto. Me parece que sí. No, estoy leyendo la página 37, 35, perdón.
A ver. Bueno, sí, ahí dice, hasta arriba estoy leyendo. A través de la propia música, la relación afectiva. Los sentimientos maternos son de algún modo transferidos al bebé por nacer. Esto es, mientras el bebé por nacer escucha la música, influye en su experiencia la respuesta emocional de la madre. Ya vimos por qué, porque influye, miren, y esto también se ha descubierto. Sí, Cami, tienes una pregunta. Sí, si por ejemplo la mamá no fuera creyente, pero el papá sí, todas Ujú. estas cosas que genera la madre que se van leyendo, ¿las puede Mm. generar el padre? Estando embarazada, la mamá o ya no. O sea, la mamá embarazada, el padre puede, por ejemplo, orarle, hablarle mientras está durmiendo, cosas así como para también generarlo. Ujú. Y que el bebé tenga una respuesta a la oración del padre. Claro, Eh, sí es posible, sí. Aclaro que aquí también entra en funcionamiento una cuestión de fe, ¿sí? Porque la palabra de fe es muy poderosa. Si la mamá no tiene esa fe, pongamos el ejemplo de tu ejemplo, no sea creyente, podría bloquear la mamá la transmisión de neurotransmisores, o sea, valga la redundancia, la impartición, el envío de neurotransmisores de la espiritualidad a los bebés. La mamá no lo va a hacer, pero la palabra del papá sí, porque ¿cómo explicamos que moléculas de agua, que son moléculas, tengan un cambio por la fuerza de la palabra? Sí, ahí no, en el experimento que hizo este hombre, no había un intermedio, sino directamente la palabra hablada sobre el, directamente sobre los copitos de nieve. ¿Me explicó? O sea, que ese es el poder de la lengua de la que habla Santiago en su carta. La carta de Santiago habla de la lengua, ¿se acuerdan? Lo han leído muchas veces. ¿Y por qué dice Santiago? Bueno, él lo hizo, se lo inspiró el Espíritu Santo. Hoy científicamente se sabe por el poder que tiene. Por eso las maldiciones son poderosas, pero las bendiciones las superan. Eso lo sabía Balaam, el profeta, cuando le pide al rey Balac que maldijera a Israel. Desde ahí, de un monte y ahí hablando en contra de Israel, o donde estuvieran, hablando contra el pueblo de Israel, porque conocían el poder de la palabra. ¿Mm? Finalmente, solamente fueron palabras lo que habló el diablo con Eva en el huerto del Edén. Solo fueron palabras. No le mostró que leyera, no, palabras solamente que cambiaron el curso de la historia de la humanidad. Y cuando el Señor Jesús dice en la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben lo que hace, allí, con una palabra, esas palabras, se regresa al curso paulatino del propósito original del Señor para la humanidad. Por las fuerzas de un solo hombre, porque por las fuerzas de un solo hombre cambió todo. Por las fuerzas, las palabras, la fuerza de la palabra de un solo hombre, todo cambió, ¿no? Con Adán y Eva. Y por la palabra de un solo hombre de la cruz del Calvario, el Señor Jesús, cambió todo. Ese poder tiene la palabra. Por eso un papá lleno del Espíritu Santo y con fe puede hablar sobre su bebé, aunque la mamá sea incrédula, sí es posible, sí es posible. Finalmente vemos también en el caso de José, el papá de Jesucristo, que aunque no era su padre biológico, pero el mismo poder de la palabra la ha tenido como la tiene hasta hoy todo ser humano. Por eso nosotros no debamos jamás, nunca, nunca, jamás de los jamases, hablar mal sobre nuestros hijos. ¿Se acuerdan cómo era importantísima la bendición de los patriarcas en las tribus de Israel para el hijo primogénito? ¿Mm? Por el poder de la palabra. No era una cosa mística o mágica, no, por el poder transformador y gobernador y controlador de la materia con las vibraciones de las palabras, pero si vienen del corazón de Dios, cuando creo, por eso
Ahí lo vemos cuando en el Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, sea la tierra, y dijo Dios, pura palabra, 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 que finalmente la palabra de Dios es Cristo mismo. Él es el verbo. ¿Mm? Cristo es el verbo, la palabra materializada en forma de hombre. ¿Sí? Así de importante es esto. Entonces, por eso debe de haber palabras de bien, palabras de bien, palabras de bien, palabras de bien. ¿Mm? Bueno, dice acá los editores de la revista Newsweek. No sé si esto ya lo leímos. ¿Sí lo leímos ya? Para no estar tomando tiempo de esto. A ver si se acuerdan, si lo vimos o no. Yo creo que no. Bueno, lo seguimos leyendo. Los editores de la revista Sí, sí, Newsweek. ¿Sí? Alguien tiene buena memoria por ahí. ¿Sí? ¿Sí lo vimos? Bien. Bueno. sí, todo esto que estabas hablando lo habíamos visto la clase pasada. Ah, ok. Incluso nos contaste de la mujer que tocaba el piano, que la hizo. Sí, sí, sí. Bien. Ah, sí, ya. Gracias. Es que como tenemos varios grupos, se me olvidó anotar ahí. Bien, entonces, eso es lo que sucede. Ya es sabido, es conocido. Y ahora, bien, vimos cómo, ya, ahora sí vamos donde sé que debíamos de encontrar. En la página 36, y ahí creo que lo alcancé a mencionar, ahí nos quedamos. ¿Cuándo empieza a manifestarse la psique del niño? Ahí cuando acaban las letras en negritas, que es la función mental del bebé. A ver, esto ya es interesante. ¿En qué momento la mente de los bebés empieza a funcionar? La mente de ellos, ya propia, ya individual, ¿sí? Ya individual, ya ellos como sujetos, que aunque están dentro del vientre materno, ya empiezan a tener las funciones neuronales de sus propios pensamientos, sus propias experiencias. Si bien mientras está la mamá mandándole, enviándole estímulos neurológicos, bioquímicos, llegan y tocan áreas en el cerebrito del bebé, ¿no? Tocan las hormonas o los neurotransmisores que le manden. Si es una mamá que está en depresión porque tiene insuficiente producción de dopamina, por ejemplo, y se deprime, la mamá tiene una depresión endógena que se llama, o sea, corporal, somática, de órgano cerebral, no produce la suficiente dopamina y está deprimida, al bebé no le va a llegar eso. Nunca le va a llegar lo que la producción correcta de la dopamina, la serotonina, que son hormonas, y el bebé va a nacer potencialmente a ser una persona que también sea deprimida. Lo que contaba Brenda, ¿por qué la hija es celosa? Porque la mamá fue celosa, porque toda la mezcla de neurotransmisores que se dan en determinados sentimientos son las que se le envían al bebé. Y esa área toca. ¿Me explicó? Por eso, ahora, si creen ustedes que esto se vaya transmitiendo de generación en generación en generación. Por ejemplo, si la mamá ya se la transmitió a esa hija y sigue celosa y esa hija se embaraza y sigue igual, se lo transmite a la generación que sigue. Eso es lo que se llaman maldichas maldiciones generacionales. ¿Me explico? Que muchos no las aceptan, que eso no existe y todo. No, a ver, desde el punto de vista de esta perspectiva que les estoy dando, fisiológica, científica, la explicación es esa. Espiritualmente es otra. Espiritualmente, y estoy de acuerdo, que no se transmita espiritualmente hablando, sobre todo cuando hay hijos de Dios. No, porque con el nuevo nacimiento se corta eso. En una generación que recibe a Cristo,
la cuestión espiritual se corta. ¿Por qué? Porque eso está movido, manejado, manipulado por espíritus que rondan a las familias generación tras generación tras generación. Y cuando ven que hay un sujeto propio para tentarlo, para que caiga en el mismo pecado, ahí, y parecería que es algo espiritual. No es así. ¿Me explicó? Pero en la parte química, en la parte de esto que estamos hablando, sí, sí sucede. Por eso es que el Señor Jesús en su entrevista con Nicodemos, tiene que ser muy específico y le dice, si no nacieres de nuevo, ¿de qué forma lo diría el Señor Jesús a Nicodemos? Que Nicodemo lo interpretó y le dijo, ¿cómo siendo ya viejo puedo regresar al vientre de mi madre? ¿Se acuerdan que así está escrito? En Juan 3, ahí viene así. ¿Por qué le dijo eso Nicodemos? Porque el Señor Jesús así se lo dio a entender. Yo ya no me puedo regresar a ser un embrión para que cambien las cosas, porque esa era la intención de lo que tenía que entender por la palabra de Cristo a Nicodemos, y lo entendió Nicodemos. No se puede. Y le dice, se queda, siendo tú maestro de Israel y no entiendes todas estas cosas, etcétera. Y le dijo, si no nacieres de nuevo, o sea, si bien no nacemos de nuevo, porque no vamos a decirle lo mismo que Nicodemos, pues no, ¿verdad? Hasta era una cosa absurda, pero sí que sean activadas partes que a lo mejor están latentes en nuestro propio estructura cerebral, cuando ya somos adultos, cuando recibimos a Cristo, entra el Espíritu Santo, ¡pum!, y las activa. Y genéticamente, como ya lo explicamos, bioquímicamente, también el Señor hace una situación. A ver, ¿cómo es que cuando resucitó a Lázaro, no acaso se tocarían esas estructuras por poder y autoridad gobernante espiritual de quien lo levantó de la tumba, la palabra que es Cristo, y el Espíritu Santo que regeneró todas las células cerebrales y todo en Lázaro, que se haya levantado y siguió su vida? Dice que después iba a comer, andaba de banquete en banquete y dando testimonio. El Señor Jesús, Lázaro, que hasta le querían quitar la vida. ¿Me explicó? O sea, esa autoridad sigue existiendo. Que yo creo que eso haya pasado hoy con mi nieto, porque muchísima gente se puso a orar de inmediato. Hay una película que les recomiendo, no sé si la han visto, se llama Cuarto de Guerra. No sé si la han visto, ¿verdad? Bueno, Emita sí, la han visto. Buenísima la película. Sí, y allá con mi yerno, que es pastor, y mi hija, que es pastora, tienen un cuarto de guerra poderosísimo, poderosísimo. Inmediatamente que se presenta una situación, ayer oraron por mi hija, que le dio apendicitis y se la llevaron de urgencia al hospital, oraron y todo, ya mañana sale mi hija del hospital, perfecto. Hace rato que parece que mi nieto le dio pues un colapso, o sea que se le dilataron pupilas, es signo de muerte cerebral, ¿no? Así las pupilas, y hablaron y hablaron al cuarto de guerra de ahí, y orando todos, ya está en su casa mi nieto. Al rato ahorita voy a hablar con él para pedirle algunos detalles, ¿no? Y algo grandioso va a salir, algo. Entonces, mis amados, el poder de la palabra es impresionante, impresionante. Pero ¿y por qué nos falla? A veces, pues por lo que dijo el Señor Jesús, porque no sabemos pedir. Si el problema no es el Señor, el problema somos nosotros, que no sabemos cómo y qué pedir. Entonces, no debemos de pedir para nuestras propias necesidades, sino para lo que se haga la voluntad del Padre. ¿Me explico? Entonces, fíjense cómo es tan fuerte esas necesidades a veces subconscientes. La viuda de Naín no le pidió al Señor Jesús que resucitara a su hijo. Pero ¿qué movió al Señor Jesús? Dile a resucitar al hijo, lo que él sentía y la compasión que sentía por la viuda. El amor de Cristo,
que es Dios también y Él es amor. Suficiente para irle a resucitar a un hijo. Entonces, no, es que esto es tremendo, 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 tremendo. Bueno, dice, ¿cuándo entonces empieza aquí? Dice, desde el momento en que... Sí, adelante. Doc, ¿sabes qué? Yo estaba embarazada de Belú Sí. y sangraba muchísimo los primeros meses. Sangraba. Y entonces yo me asustaba, iba al control, aquí en la maternidad nacional, o sea, no tenés tu propio médico, sino que te va atendiendo el médico El que que está. esté. Y claro. Y cada vez que iba, o sea, diferentes médicos, pero me atendió como 3 veces el mismo, siempre decían, uy, no, esto es amenaza de aborto, amenaza de aborto, amenaza de aborto. Y un día me hizo tacto el mismo que me había atendido como 3 veces, y era como que es lo mismo, las mismas palabras decía siempre. Y ese día se agarró la cabeza, no, esto ya está a punto, está a punto de abortar. Y bueno, salí de la maternidad y en el viaje le dije a Raúl, qué cansada que estoy de escuchar esta palabra de muerte, estoy cansada, ¿por qué me nombran tanto? Y como que estaba cansada, triste, pero a la vez me daba bronca que dijeran esa palabra acerca de mi bebé. Y tuve un sueño que había 2 personas que estaban orando por una señora, y la señora hacía así como que la estaban liberando, ¿no? Y yo iba de la mano con una persona, nunca lo vi, yo digo, era la mano de Dios así, aferrada, y me doy vuelta y veo a esta persona y me señala. Este demonio, digo yo, me señaló, que no era la señora, sino me señaló y me dijo, vas a abortar. Y en el sueño, Doc, yo así como me dio, pero tanta bronca que me dijera eso, que como que me llené y así me enfurecí. Y con ella me había señalado, entonces yo la señalé y le dije, el que la engendró la va a hacer nacer. Y me di vuelta, seguí caminando, y ahí está, hace poco cumplió 15 años la Belu, y Claro. le pusimos Débora Belén de nombre. Es más, le pusimos Belu porque el Señor dice, es pequeña pero grande, y yo empecé a estudiar cómo el Señor había escogido esa ciudad tan pequeña para hacer nacer al que salvó toda la humanidad. Entonces digo, le voy a poner Belu, y con Raúl, dale, de acuerdo. Y no teníamos segundo nombre, Doc, no teníamos segundo nombre. Es más, nos cobraron multa porque no queríamos ponerle cualquier nombre. Y después dijimos, me dice Raúl, es Débora. Y fuimos y sí, es ella, es líder, es aquella valiente, es aquella que va al frente, es aquella... Y es así, pero que vos nos estás Doc, es tal cual, es en el espíritu, es hermoso como el Señor nos habla y nos da esta riqueza en donde lo podemos vivir así, desde el vientre. Sí, tal cual así, sí. Entonces, y eso los bebés también lo resienten, lo sienten. Miren, como les decía, ¿cuándo empieza a funcionar el alma en el bebé, en el vientre? Como dice, ¿qué hizo Juan el Bautista cuando oyó el saludo el saludo de María y Elizabeth cuando se encontraron? Dice que saltó de alegría. Y esa es una función del alma. La alegría es una función propia del alma. ¿Qué edad tenía en ese momento Elizabeth
con Zacarías, Zacarías, su bebé. Juan, 6 meses de embarazo. 6 meses. Bíblicamente hablando, yo no dudo que haya más, pero es muy difícil saberlo. Solamente lo que se ha captado del instinto del terror de los bebés cuando tratan de hacerles algo, ¿no? Con sondas y cosas así, que se mueven para todos lados los bebitos, se han visto por ultrasonido. Entonces también hay otra emoción que es el miedo. Y chiquititos. Entonces, ahí hay ya una función del alma. Entonces también, ¿cuándo empieza? Desde esas edades, pondríamos entre los 3 y 6 meses. Ya ahí hay empieza a darse las funciones propias de lo que es el alma. Bueno, dice, ¿cuál es el grado necesario en este desarrollo y cuándo se alcanza? Los movimientos fetales que las madres pueden percibir desde antes del 5º mes de embarazo también podrían ser considerados como manifestaciones de una vida psíquica que se está preparando para una actuación posterior, ¿sí? Dice aquí esto, las diferencias que en el grado de madurez presentan los recién nacidos son atribuidos por Gemelli, un investigador, que ha habido un ritmo evolutivo más rápido durante la vida intrauterina, es decir, que ha habido ya una maduración psíquica antes del nacimiento. Allport dice que la creación de la herencia para la obtención de una personalidad está modificada por la probable existencia de un aprendizaje prenatal. O sea que todo este cúmulo de emociones que la mamá tiene en el embarazo también va a ir determinando la futura personalidad del bebé. Entonces, puede ser entonces posible que mamá pueda lograr estructurar, ir modelando la personalidad de sus hijos que tengan cuando sean adultos, sí, totalmente. Ahora, obviamente que una mamá que tiene la paz de Cristo, espiritualmente hablando, llena del Espíritu Santo, que tiene dominio propio, con un dominio propio en su área del alma, que es, como lo dice Pedro lo dice claramente, con una conducta casta y respetuosa, ¿no? Que no es una cosa impositiva de Pedro, el apóstol, no, sino que lo veamos como una conducta de la mujer. Casta es vivir en santidad, apartada del pecado, ¿no? Y adornarse no con joyas externas, sino las internas. O sea, todo eso son áreas emocionales del alma de la mamá que influyen sobre el bebé, que va a darle posteriormente todos los elementos necesarios para su personalidad cuando sea adulto. Entonces, verdaderamente que la mamá no solamente tiene un bebé así porque nace un cuerpo, no, estructura toda una serie de cosas, aún es una herramienta para que el Señor interactúe a través de la mamá para la cosa espiritual. Dice que el feto no tenga sus vías sensitivas desarrolladas, que éstas no puedan recibir los estímulos exteriores, que la corteza cerebral no pueda recibir lo que viene del mundo exterior, no presupone que aquel no pueda tener vida psíquica, porque cada uno de nosotros no está solo frente a su mundo exterior, sino que también se halla frente a su mundo interior. Por eso las mujercitas que son forzadas y engendran por una cuestión violenta, no importa que la situación traumática del momento se haya dado, la mujercita que ha sido violentada, si ella es confortada y guiada espiritualmente, tiene la paz de Cristo, puede resarcir el trauma aún en el bebito y sale y no hace bien. Sí, Cami. Yo quería preguntar, por ejemplo, ¿cambia mucho o puede también inferir en la identidad del bebé? Si, por ejemplo, ha tenido hijos antes la mamá o ya tiene hermanitos, ¿también afectan, por ejemplo, al bebé o va a cambiar si tuvo un hijo único, si es el único bebé o si es el primero? Sí, si es muy importante tu pregunta,
Y lo podemos ver, fíjate la prueba que hay. En los evangelios está bien claro que los hermanos de Cristo y hermanas, porque tuvo hermanos y hermanas, nacidos ya de José y María, no lo querían a él, no lo querían, lo rechazaban. Oye, y pensemos, eran familiares del Mesías Redentor, hijos de la misma madre, pero había un rechazo. Cuando era ya, él todavía estaba empezando su ministerio, sus hermanos, que fue Santiago, Jacobo, le dice a él, ve y manifiéstate al mundo, sal y grítalo en la fiesta de los tabernáculos. Que saliera y lo gritara desde las azoteas que él era el Mesías, porque ellos sabían que si eso lo decía, vendría el martirio de él antes de tiempo. ¿Me explicó? O sea, ahí vemos que aunque el ámbito espiritual fue de un padre adoptivo que aceptó el tener un hijo así, de una madre que estaba totalmente convencida y llena del Espíritu Santo, que fue la madre de Cristo, pero los hermanos no. Después se convierten todos. Por eso hubo necesidad cuando resucita el Señor Jesucristo, resucitado y antes de subir a la presencia del Padre, fue a visitar a su hermano Santiago. Lo fue a visitar porque se le manifestó resucitado. ¿Y por qué hizo eso el Señor Jesús? Para cambiar la cuestión espiritual de sus medios hermanos y hermanas. Imagínense la impresión que tuvo cuando le golpea la puerta, le abre y ve a su hermano, que él sabe, y que ninguno estuvo el día de la crucifixión, no se aparecieron, tenían miedo, vergüenza y bronca contra él. Y de repente se le aparece resucitado. ¿Qué creen? ¿Cómo creen que reaccionaría? Y después allí Pablo escribe que los apóstoles, todos ellos, andaban con sus esposas en el ministerio apostólico. Todos fueron transformados, todos. Y así fue Santiago y su esposa. ¿Quién sabe quién haya sido? Así también las esposas de sus hermanos y los esposos de sus hermanas de Cristo. Que hoy debe haber descendencia de ellos sí. Debe de haberla, quién sabe quiénes serán y dónde andarán. No. Pero, sí. Mientras usted hablaba, es como que se repitiera un patrón, ¿no? Recién usted decía, por ejemplo, en José, en Moisés, es como que siempre, digamos, el mundo espiritual busca abortar, como decía recién Katy, ¿no? Es como que el mundo espiritual sabe y busca abortar, busca que eso no nazca, busca como, se me viene José, se me viene Moisés, que lo tuvieron que poner adentro de la canasta para salvarle la vida, ¿sí? Sí. Se me vienen los hermanos de José cuando lo buscan de matar, lo venden, y cómo el Señor termina transformando eso para su gloria. Y no solo salva a la persona, sino que es con un propósito que es para todo lo que lo rodea. Terminaron siendo todos salvos. José termina salvando a todos sus hermanos si no se hubieran muerto de hambre, aún a su papá. Entonces, Cristo termina salvando a todos. Por ejemplo, en Lea o en, qué sé yo, en Isaac, en Jacob, como que está esa persecución y después termina, digamos, de alguna manera restaurando el Señor, rodeando y sanando la relación y salvando, ¿no? Siempre es para salvación, para maximizar, pero siempre está ese mundo que se levanta, ¿no? Y creo que para eso nos sirve el cuerpo de Cristo, como blindaje, ¿no? Esto de lo que usted decía, el saber que estamos blindados con la palabra, con esto, no sé, se me viene esto de los atalayas, ¿no? De gente que se pone en derecha y comienza a declarar lo que, para hacer que dice que las fuerzas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Exactamente. De ahí la fuerza y el poder y autoridad que tiene la oración.
Así es, justamente. Y así, todos esos ejemplos. Y Cristo redimió todo eso. Todas las persecuciones que sufrieron David, Jacob, de parte de su hermano, de José, todos ellos, Cristo llevó todas esas persecuciones desde que era un embrión. Y después cuando ya había nacido con Herodes. Cuando era embrión por el censo que mandan a hacer y que tiene que irse a Belén, María. Ahí Cristo lleva esa persecución siendo estando en el vientre de su madre. Y después, cuando Herodes quiere acabar con todos los niños nacidos hasta 2 años de edad, ahí él también lleva sobre él esa persecución. Y todos estos bebés que han sufrido eso hoy y que han sido aún exterminados, están redimidos, están con el Señor, no hay problema. O sea, hay millones de bebitos allá. ¿Sabe qué veo, Doc? El blindaje que da el Espíritu Santo, ¿no? Dice que José habla con, el ángel habla con José y le dice, movete, ándate a. Pati recién cuenta en el hoy un sueño, le muestra puntualmente, ¿sí? ¿Qué es lo que quería pasar? Entonces, cómo el Espíritu Santo nos muestra, digamos, la estrategia para nosotros ir en contra de eso. Por esas conexiones que hay, esas conexiones. Cami. Esta es otra preguntita, pero es un poquito más compleja. Por ejemplo, si una mamá quiere adoptar, ¿cómo es todo a nivel espiritual con el bebé? Porque creo que la madre ya le habrá transmitido algo, pero si, por ejemplo, no sé, si no creía en Dios o sufrió violencia o tuvo rechazo, muchas cosas que pudieron haberle afectado, ¿cómo yo, por ejemplo, si quiero adoptar, cómo hago que Cristo se refleje desde chiquitito? Sí, mira, nosotros conocemos un matrimonio de unos excelentes amigos nuestros que ellos viven en Río Cuarto y ellos adoptaron a un bebé que la mamá era adicta a la cocaína y el bebé que tuvo 3, pero cuando nació el bebé ella estaba llena de droga, llena. Entonces nació el bebé lleno de drogas, ¿no? Entonces, nació con daño cerebral severo. Y bueno, ellos son familia, ¿cómo les llaman acá? Familia que acogen a cuando están en un proceso, porque la autoridad se los quitó. ¿Sí? Sustituta. Una familia. Sí. Exacto, gracias, Dimita. Entonces ellos acogieron al bebé, no a las hijas, nada más al bebé, porque ellos están inscritos en un programa de ese tipo. Entonces le dijeron, ¿quieren tomar el desafío? Porque el bebé tiene un daño cerebral fuerte. Sí. Bueno, esto ya tiene 3 años y hoy el bebé se ha recuperado de una manera impresionante. Pero ¿qué ha sido? Ha sido palabras, declaraciones de amor, de hablar bien sobre el bebito, que ya es un niño. Al año de edad no podía deglutir, no podía pasar los alimentos. O sea, era una cosa, cuando nosotros lo vimos así, como dijimos, esto qué tremendo desafío. Y hoy ya sale, ya quiere, ya está yendo cada vez más a la normalidad, ¿sí? Pero es por eso, porque el amor transforma cualquier deterioro que exista en todo ser humano, de todo nivel, de todo tipo, ¿sí? En verdad que sí. Entonces, esta es la situación. Bueno, vamos avanzando acá. Dice, ciertamente el feto no puede tener la conciencia de su estado de ánimo. Bueno, conscientemente, pero sí lo percibe, ¿no? Dice, pero sí puede sentir lo agradable o desagradable de un estado tisular propicio o adverso, es decir, a nivel de tejidos. Pero es que además ahí está su madre con toda su afectividad,
es imposible suponer que esta situación afectiva cambiante de la mamá, que implica un cambio en la situación neuroendocrina de la madre, no tenga una repercusión estimulante sobre la interioridad del hijo, de su hijo. Tiene que haberlo, no es voluntario. Pero cuidado con lo que le transmite la mamá, mucho cuidado. Dice, es imposible estímulo que el feto recibirá sensorialmente, el fetito. Cuanto más, ni me gusta esa palabra, pero bueno, es técnica. Cuanto más duradera sea esta nueva situación de la madre, tanto más podrá ser sentida por el feto. De aquí la capitalísima importancia que para la salud mental tiene el que cada madre pueda atravesar su gestación en un estado de placidez. ¿Sí? Ahora, de placidez, si lo entendemos de placidez, que tenga la paz de Cristo, está todo completo ahí. Está todo completo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Bueno, sí, Luisito. Sí. No, quería decirte que cuando hablabas anteriormente de cómo la madre va transmitiéndole a los bebés, ¿no? Están en la panza. Sí. ¿Cómo eso, y hablo en líneas generales, no en particular, pero hablo en líneas generales, cómo uno ve que en la familia donde no está presente Cristo fundamentalmente, como que la historia de los padres, en los hijos, se vuelven a repetir. O sea, los mismos errores, pasan por las mismas angustias, por los mismos dramas. Es como que lo que el bebé absorbió en la panza esos 9 meses, amargura de la madre, situaciones familiares, ellos lo vuelven a reiterar. Es Claro. como que esa información vuelve a salir nuevamente a flote, ¿no? ¿Sí? Sí creo, como bien decís vos, que una vez que se entregan a Cristo, eso se tiene que cortar, o sea, no hay forma que pueda hacer. No hay otra forma más que el nuevo nacimiento. No hay otra manera de cortar con eso. Por eso los papás deben evangelizar a sus propios hijos, ¿sí? Deben evangelizarlos para que eso se corte. O sea, ya el papá o la mamá resuelven su problema individual propio en cuanto a su salvación se refiere. Ya está resuelto. Pero los niños, si es desde el vientre, mejor se prepara el terreno. Ya ustedes ya lo saben, ya lo están entendiendo, lo están conociendo. Pero una vez que el bebé ya sea consciente, tenga voluntad, entendimiento y empiece a operar su conciencia, es cuando deben ser evangelizados los niños. Por eso es importantísima la escuela bíblica infantil. No es para nada más hacerles repetir, no, es para que venga ese poder de transformación del poder del evangelio en los niños y ellos, consciente y voluntariamente, digan, yo creo, y nacen de nuevo los niños. Y si está preparado desde el vientre de la madre, casi se lo dan por ya hecho. Hay niños que están tan convencidos de lo que pasó con ellos aún antes de nacer, y lo hemos escuchado de algunos, lo hemos escuchado de algunos, que no es nada difícil que ellos reciban a Cristo bien, sin problema. Los profesores o las mamás, papás casi ni hacen nada cuando un niño ha sido preparado desde el vientre. ¿Sí? Por eso es bien importante esta parte de la administración a los bebés. Es preparar las generaciones futuras. ¿Por qué creen que el enemigo tiene tanto interés? ¿Por qué creen? Pues por esto. Por eso hay tanto interés. En hacer ya saben qué. Pero bueno. Muy bien. Si no hay más preguntas, hasta aquí llegamos y nos veríamos la próxima clase. ¿Ok? ¿Bien? Bueno. Okay. Doctor Luis, gracias. Hasta el jueves, Doc. Nos vemos. Nos vemos, hermanos. Buenas noches. Nos vemos, gente. Buenas noches a todos. Soñamos, que anden bien. Y nos vemos.
Chao, mi amor. Buen día.